El tema consiste en analizar y conocer todas las fases del conflicto por el que estuvo nuestro país. Este curso nos ayudó a identificar desde las principales características de la lucha contra la subversión en la década de 1980, con las consecuencias que trajo consigo en la sociedad peruana, para luego poder analizar la década de 1990 junto al declive del terrorismo, los abusos del Estado, el autoritarismo del régimen fujimorista, hasta el regreso de la democracia en la primera década del 2000. Elegimos este tema debido a que fue un acontecimiento histórico que marcó una etapa catastrófica en nuestro país. Es importante conocer tu historia para no repetirla en un futuro. Sendero Luminoso era un partido comunista, marxista, leninista y maoísta que creía firmemente en la violencia como el método más efectivo para la toma del poder político y desde allí aplicar sus doctrinas económicas, sociales y educativas. Sobre eso último, no debe olvidarse que Sendero Luminoso encontró campo fértil en el idealismo juvenil y en una expectativa justiciera en los más pobres. Procedió a aumentar sus operaciones y a completar su estrategia con el ataque ofensivo del campo a las ciudades. Sin embargo, la captura de Abimael Guzmán fue el eje principal, ya que Sendero era una organización interna, un partido que está organizado sobre la base de concentración de poder y gran centralización. Las Fuerzas Armadas y policiales durante los primeros años no tuvieron un plan verdadero para derrotar a los grupos subversivos. Por esa razón, varios de sus miembros cometieron terribles actos contra los derechos humanos, no solo los subversivos, sino también contra gente inocente. Entraremos más a fondo a este tema mencionando las causas y consecuencias, entrevistas a personas que fueron parte de esta época y nos contarán de qué maneras este acontecimiento afectó sus vidas. Y para finalizar, plantearemos una alternativa de solución en base de la forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron el problema. Una de las causas vistas en el documental Las Cenas del Terror, ocurrido en la época del terrorismo en 1980-1992, fue la ideología maoísta, leninista y marxista por el señor Abimael Guzmán Reynoso, conocido como el camarada Gonzalo, en el cual este señor aplicaba la revolución mediante actos de violencia, en el cual se debe a que la clase baja o los campesinos han vivido marginados, trayendo como consecuencia grandes pérdidas de vida entre militares, policías, niños, niñas, empresarios, autoridades regionales, autoridades distritales, entre otros. Aproximadamente unos 30.000 a 40.000 vidas. Asimismo, también hubo pérdidas económicas en aproximadamente 20.000 millones de dólares. Trajo inestabilidad en el Perú, trajo grandes consecuencias, ya que los países extranjeros no querían invertir en el Perú. En ese tiempo, también en 1984, se salió a la luz el grupo MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, en el cual dio su primer ataque a la comisaría de Villa El Salvador, teniendo grandes pérdidas de vidas de policías. Este grupo, a comparación de Sendero Luminoso, ellos buscaban robar a las personas que tenían para darle a los que no tenían. Ellos no buscaban llegar al poder. Sendero Luminoso buscaba llegar al poder para poder imponer su ideología, o sea, el Partido Comunista Peruano. A continuación entrevistaremos a dos personas que vivieron la época del terrorismo. ¿Cómo afectó o influyó en tu vida en la época del terrorismo? En aquella época estaba trabajando en una entidad financiera. Los apagones, que eran lo más frecuente, la vida social también cambió totalmente. Nuestra economía nos chocó, que también hubo un cambio de gobierno y había ciertos distritos que no había totalmente luz. Y cuando llegábamos, por ejemplo, al hospital, era uno de los sitios más resguardados que había, con los militares ahí parándonos. Si vivías tú cerca de una comisaría, ya estabas hecho, porque a la comisaría o la atacaban o le tiraban bombardas, y en la madrugada, en la noche, no había harina, comíamos en vez de pan, cancha serrana, la canchita por ron. Hubo más desempleo, mucha gente comenzó a emigrar de las provincias hasta Lima, ¿no? Ahí también donde aquí se vio más desempleo, más ambulantes,
más caos vehicular. Después también en la parte profesional, porque si uno quería estudiar, los cursos que uno debía de seguir costaban más y los horarios, sobre todo los horarios para estudio, variaban. Ya no había casi horarios nocturnos, sino hasta las 6 de la tarde, máximo 7, porque después de esa hora ya oscurecía y comenzaban las bombardas, comenzaban los apagones, ¿no? Y ya era más peligroso. ¿Cómo afectó su vida en la época del terrorismo por usted? Todo el mundo vivíamos, bueno, particularmente yo, vivíamos nerviosos. En esa época que estaba yo gestando ya para dar a luz, teníamos que estar viendo los permisos, preocupados que al salir no nos pase nada. Y siempre con alguna señal de que salíamos en caso de emergencia, porque en esa época también hubo toque de queda. A partir de cierta hora ya no podíamos salir, ¿no? Y si salíamos tenía que ser con una bandera blanca. ¿Cuáles consideras que fueron las causas del terrorismo? Bueno, creo que una de las más importantes es la pobreza extrema, o sea, la marginación de la gente pobre, y ese grupo que se formó y que fue Sendero pensaba pues cambiar el sistema, ¿no? Y velar por esas personas que no tienen oportunidades, sobre todo en el estudio, para salir adelante. ¿Y cómo afectó tu vida el terrorismo? La falta de seguridad, porque había muchas voladuras de torres, podías salir a la calle y después pensabas que de repente no ibas a regresar. No sé qué pasa, que cuando yo era estudiante de la escuela de comunicación, teníamos un trabajo de fotografía, ¿ya? Entonces yo con mi compañera decidimos ir a por el que está por el Campo de Marte, ahí está ¿cómo le llaman esa? Edificio grande que pertenece a la Marina, creo que es un lugar muy importante, pues. Yo le dije, oye, ¿no será peligroso? Le digo, porque todo esto, tú sabes, estamos en seguridad. Le dije, no, Mari, no te preocupes. Bueno, ya pues hay que tomar nuestra foto. De lejitos, ¿ah? Fue unas fotitos nomás. Y ahora sí, vámonos, sí creo que ya suficientes fotos. Cruzando ya la calle, como yéndome para el Campo de Marte, nos cerraron un montón de carros negros, prácticamente redondos. Hizo así, mira, misma película. Uno acá, otro acá. Nosotros en el medio, ¿y aquí qué pasó? Eran hombres así de entidad del Estado, se notaba, porque salieron todos al uno y salieron el carro, y uno de ellos se acercó a mí, su identificación, a las dos. Nosotros nos quedamos, yo con mi amiguita, nos quedamos así. ¿Esto es qué son? ¿Qué están haciendo por aquí? ¿No saben que ustedes están acá? Han estado tomando fotos, así nos dijo. Ustedes están tomando fotos a la actividad pública. ¿Por qué han estado tomando fotos? Al monumento, digamos nosotros, al monumento. Al monumento no, ustedes están tomando el servicio público. ¿De dónde son ustedes? Estudiantes de San Marquinas. Y ella me hace así como diciéndome, no, oiga, ¿para qué dijimos? Y viene con una especie de jeep. Y la cosa que no sé, la tenemos que llevar a la jefatura, así dicen, a la jefatura para que rindan declaraciones. Y ahí no sé cuántas veces nos hicieron declarar. Comenzaron a decir, no, las vamos a derivar a la DINCOTE. A la DINCOTE van los que son ya, tú ya sabes, por terrorismo eran llevados allá. Las vamos a llevar allá, pero esta noche se tienen que quedar. Las dos van presas. Me metieron en el calabozo, a mí y a Joana. Joana, pobrecita, estaba asustada. Y me dice, mi amiga me dice, Mari, no te preocupes, me dice, porque mi papá es policía. Y yo así, antes de que yo saliera, tuve que pasar antes por coronel, no sé quién era, y me dijo, ¿saben qué? A su casa vamos a ir, mañana, tempranito, vamos a estar a tal hora y van a entrar y van a hacer un cateo, esa fue la palabra, cateo, vamos a revisar toda su casa. Y se fueron y me dijeron ya, es verdad, no tienen nada, pero la prueba última, me dijo así, estamos minuciosamente mirando todo lo que tomaron en la foto. Si en la foto, eso va a ser ya, dijo lo último, si en la foto sale que ustedes han tomado, no al monumento, ya han tomado ustedes al ministerio público ya no la salva nadie. Llega ese día, porque también estábamos, a Joana también la citaron, y casi como riéndose nos entregan. Bien, oye, grande fotógrafa, señorita fotógrafa, aquí está lo que han tomado.
Eran 2 dedos, ni siquiera sabíamos tomar foto. Eran 2 dedos en... Ni siquiera había salido el dichoso monumento. Durante la época del terrorismo hubieron varios atentados contra la vida de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y los grupos subversivos como MRTA y CL. El gobierno, con el fin de terminar esta etapa, tuvieron que hacer cosas que quizás se les fueron de las manos. Quizás algunos piensan que fue eficaz en derrotar el terrorismo, pero otros dirán que no fue eficiente. Muchas vidas inocentes tuvieron que pagar con las consecuencias. Como dicen, justos pagan por pecadores, pero en algunos casos, como los campesinos de la sierra, no tuvieron alguien que abogue por ellos. No sabía en qué lado estar porque igual iban a morir estando de un lado u otro. Una alternativa de solución pudo ser que Lima la unión de los comedores populares para poder abastecer los alimentos y también organizar una vigilancia entre ellos y no sucumbir al miedo que sembraban los terroristas como se realizó en algunos lugares de la sierra, llamándola Junta Vecinal.